Los 7 errores que no debes cometer al reformar tu casa. Reformar una casa seguramente será la inversión más importante que vais a hacer en vuestra vida. ¿Más errores, Luis? ¿O No, quieres hablar o no, quieres creo que puntualizar un poquito más en esto? Vamos a hablar de 7 errores. Podían ser 20, podían ser 3, podían ser 5, pero vamos a... Hay muchos pecados, están los 7 capitales, Claro. hay muchos errores, vamos a hablar de 7. Cuando íbamos a empezar la reforma, el administrador fue el que nos dijo: oye, esta casa tiene una estructura muy peculiar y tuvimos que parar, pero... Vengo aquí, vengo a hacer ruido. Porque están durante el día pum, 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 pum. Yo en mi casa, mi vecino está reformando, incluso dedicándome a esto y entendiéndolo, me molesta. Madrid. Una ciudad donde detrás de cada gran vivienda hay una gran historia. Hay decisiones que transforman espacios. Hay arquitectura que inspira y hay proyectos capaces de cambiar la forma de vivir de quienes los habitan. Bienvenidos a Detrás del Metro Cuadrado, el podcast de Luis Sánchez y Tomás Fernández, arquitectos y fundadores de Arquitectos Madrid 2.0, firma del grupo Louis Tom. Descubre las historias, las ideas y los secretos que hay detrás de los proyectos de arquitectura, reformas integrales e interiorismo más exclusivos de Madrid. Esto es Detrás del Metro Cuadrado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Metro Cuadrado, un podcast del estudio de arquitectura y reformas Arquitectos Madrid 2.0, perteneciente al grupo Louis Tom, un grupo fundado por Luis Sánchez Blasco y Tomás Fernández, arquitectos en Madrid y que hoy os vamos a contar un tema apasionante. Hoy os vamos a contar los 7 errores que no debes cometer al reformar tu casa. Luis. Bueno, yo siempre, como en todos los episodios, os recuerdo el tema que reformar una casa seguramente será la inversión más importante que vais a hacer en vuestra vida después de comprar la propia vivienda. Y entonces, por eso hemos preparado este episodio en el que vamos a hablar de 7 errores. Podían ser 20, podían ser 3, podían ser 5, pero vamos a hablar 7 errores. Seguramente surjan nuevos episodios con otros, ¿no? Pero vamos a empezar por los 7 que siempre nos han venido a la cabeza, ¿no? Entonces, Hay muchos pecados, están los 7 capitales, Claro. hay muchos errores, vamos a hablar de 7. vamos a hablar, por ejemplo, por el primero, ¿no? Que es no dedicarle tiempo suficiente a la fase de diseño y empezar a definir la obra pues según va surgiendo los problemas. Bueno, eso es un error gordísimo. O sea, como decía mi padre, o sea, las prisas son para los ladrones y para los malos toreros. Claro. O sea, no se puede empezar algo con prisas. Las cosas se tienen que planificar correctamente, sea una reforma, sea cualquier aspecto que vayamos a enfocar en nuestra vida. En una reforma, si no tenemos claro qué es lo que necesitamos, cómo es el análisis del inmueble, qué es lo que vamos a transformar, qué necesita ser transformado, qué no, en qué fases se van a dar, cómo va a ser el resultado final, qué materiales lo componen, tantas cosas que se tienen que planificar, que el proyecto es lo que va a hacer que luego se pueda construir. Claro, nosotros empezamos todos los proyectos de reforma, pues eso, definiendo la casa con un tiempo de pensar qué es lo que necesitas, cómo lo quieres, los materiales. Eso al final es un tiempo invertido que ahorra tiempo, dinero y disgustos, porque en tiempo te va a permitir en la fase de demoliciones empezar a encargar ya materiales. Los materiales ya no es como antiguamente, que llegabas al almacén y estaban allí. Casi todos los materiales, el estocaje que hay es poco. Se hace bajo pedido mucho de Y casi ello. todo se hace bajo pedido, con lo cual, en el mejor de los casos, son 15 días entre que viene de Castellón o de donde esté la fábrica hasta Madrid. En el mejor Bueno, de estás los hablando de casos. cerámica, pero si estamos hablando de productos italianos, sabes que tienes 2 y 3 meses y ni siquiera Bueno, garantía de y que ese es vengan. O otro. sea, si es un producto muy a medida, desde luego la planificación y el tema de los plazos es importantísimo. Pero más allá de lo que es un material, se trata de no cometer errores. Para no cometer errores, tenemos que saber qué se puede demoler, qué instalaciones hay que cambiar, la altura de los techos, si vamos a cumplir normativa, no vamos a cumplir la normativa del ayuntamiento. Todas estas cuestiones se tienen que analizar previamente y es lo que va a garantizar que tengamos un resultado positivo. Si nos obviamos o olvidamos o no le damos el valor a esa fase de diseño, a esa fase de planificación, vamos a tener el error más grave de nuestra vida, que es haber hecho una reforma inadecuadamente. Claro, y qué diferente es encontrarte en la realidad la distribución nueva y ver si es buena o no, a haber estado pensando diferentes opciones. Como yo siempre digo a muchos clientes, que nosotros solemos hacer la distribución que nos pide el cliente, solemos hacer la distribución que nosotros entendemos que es la mejor para la vivienda,
que puede coincidir con la del cliente o no, Sí. solemos hacer algunas alternativas y la realidad es que luego al cliente de todas esas alternativas le gusta esta parte de la casa de esta manera, esta parte de otra. Y luego tenemos que hacer como un pequeño Frankenstein y viendo si eso encaja o no, o hay que optar solamente por una o solamente por Claro, es otra. que la clave es que no que encaje, sino que sea la distribución más adecuada para el inmueble y para las necesidades Claro, del cliente en para mí eso es particular. que encaje. Para mí eso es que encaje. Cuando encaja lo que la casa permite con lo que el cliente necesita y con lo que realmente se puede Tú hacer. dices que para mí encajar es como que lo has metido ahí. No, No. significa que Para esté mí, o correcto. sea, una gran diferencia entre la obra nueva y la reforma es que en la reforma tenemos muchas cosas preexistentes a las que atarnos, ¿no? Situación de ventanas, número de ventanas, las bajantes, la estructura. Tenemos que adaptarnos. Entonces, nosotros tenemos que poner los deseos del cliente con lo que realmente se puede hacer ahí. Sí. Bueno, en vuestros comentarios, por favor, dejarnos si os ha sucedido esto alguna vez y bueno, y más que nos podamos ahora ir comentando de errores que se cometen en una reforma. Bueno, recordaros, por favor, que os suscribáis, es muy importante para nosotros y que nos dejéis todos aquellos temas que queréis que hablemos. Luis, ¿pasamos Vamos a a otro pasar, error? sí, vamos a pasar al siguiente, que este es otra cosa que estamos hartos de ver, ¿no? Que es elegir la empresa de reformas a la que le vais a confiar esa inversión tan importante que hemos hablado al principio, simplemente porque es el presupuesto más barato, sin entrar en detalles. Lo hemos visto en muchos clientes que van directos al número final y obviamente el número final es muy importante para saber si entra en lo que tú puedes hacer, pero sobre todo hay que entender qué compone ese número final. No, y hay presupuestos muy bien ejecutados para engañar y tener el número más bajo, pero no contarte la realidad. Entonces, a ver, esto no significa que lo más barato sea peor. No, pues a lo mejor el presupuesto más barato puede ser el mejor. No suele darse el caso, no suele ser la realidad, pero no significa que el precio sea lo que mande, sino que para tener un presupuesto detallado debe de ponerse qué enchufes se están utilizando, qué iluminación se está utilizando, qué materiales, si se está contando la demolición de todos los tabiques o hay una demolición parcial, claro. Realmente está muy enfocado junto con el primer punto que hemos hablado, ¿no? Realmente, si no hay un proyecto, Claro. no puede haber un presupuesto completamente detallado, pero tiene que haber un presupuesto orientativo para entender si la empresa de reformas es adecuada o no para la reforma de tu hogar. Claro, poder analizar presupuestos, y seguramente muchos de aquellos que os habéis enfrentado a una reforma integral de vuestra casa lo habréis vivido. Cada uno es de su padre y de su madre. Cada empresa entrega los presupuestos de reformas de una manera muy diferente, es muy difícil de comparar y por eso el número final al final es lo que todo cliente compara. Claro, luego, pero hay cosas que... O sea, yo recuerdo un presupuesto en el que era un piso de 180 metros cuadrados en La Moraleja y lo estaba viendo con el cliente. Tuvimos la confianza con él de poder comparar nuestro presupuesto con el de otra empresa para ver dónde estaban las diferencias. Y había una partida clave que era la pintura, donde eran una tercera parte de nuestro presupuesto. Y yo le dije, te están incluyendo 180 metros cuadrados de pintura, eso cubre el techo, no te ha presupuestado las paredes. En cuanto metas las paredes, el presupuesto es igual o superior al nuestro. Correcto. Al final no hicimos la obra, pero esa persona nos dio esta confianza porque era alguien que yo conocía y sé que luego la pintura salió mucho más cara porque faltaba la pintura de las paredes. Sí, no hicimos la obra solamente por la pintura, sino por otras cuestiones también diferentes. Por otras cuestiones, porque precisamente yo a alguien que conozco, a un cliente que quiero que confíe en mí, no voy a empezar con esas triquiñuelas. O sea, le decimos lo que hay y ya está. Otro ejemplo que se ve mucho, por ejemplo, una puerta. Claro, el cliente, vosotros lo veis. Puerta blanca, lisa. Puerta blanca lisa, 265. Puerta blanca lisa, 400. 450. Y dices, bueno, pues es lo mismo, me voy a la barata. No, de verdad, ninguna empresa lleva esos márgenes de beneficio. O sea, todos compramos más o menos igual, todos ponemos un margen más o menos parecido, a todos más o menos nos cuesta el montaje y la diferencia está en que no estás hablando de la misma puerta. No es lo mismo una puerta hueca, una puerta maciza, una puerta con un lacado industrial, una puerta con un lacado ultravioleta. Son tantas cosas lo que diferencia. Claro, al final la descripción es puerta blanca lisa, pero hay que ver la composición. Tú cuando realmente vas a elegir una empresa de reformas y vas a optar por ella, muy importante que vayáis a ver las obras que han ejecutado. Si tienen obras ahora mismo que estén haciendo, que os acompañen, que os muestren la obra, que podáis ver los acabados que utilizan, el personal, si es propio, si no. Todos estos detalles es más importante que no solamente el número. De hecho, ya
ya que has dicho eso, vamos a pasar al siguiente error, porque has entrado ya ahí, que será no comprobar la experiencia real de la empresa que vais a elegir, que entra no solamente visitar la página web, donde realmente puedes ver qué clase Un de portfolio. proyectos hace, qué experiencia tiene, tienes las reseñas de diferentes plataformas en las que puedes ver opiniones de clientes, pero para mí la más importante es la que tú dices, tener acceso a alguna obra que esté en marcha. Obras terminadas suele ser difícil porque Bueno, no, ver si está escrita en el REA, si tiene todos los papeles adecuados, si tiene dado de alto su personal, todo lo que podáis hacer de esas comprobaciones, muy importante. Tenéis que saber quién va a hacer, quién vais a meter en vuestra casa y quién va a hacer la reforma de vuestro hogar. Las personas que están a su cargo, si de verdad están a su cargo o no. claro, bueno, Todas estas cositas son muy importantes. Conocer perfectamente a la empresa constructora para poder estar en confianza, en sintonía con ellos, porque son muchos detalles los que van a suceder y muy importante tenerlos todos controlados. Seguimos, Luis. Vamos al error número 4 ya, ¿no? un error bueno, hay que decir que ya cada vez se ve menos, que es no firmar un contrato completo para la reforma de tu vivienda. Sí, yo creo que la gente ya está muy concienciada en este punto, pero es cierto que antes las reformas se hacían prácticamente sin contrato y, bueno, sin contrato no hay garantías. Entonces, eso es un error muy grave. No hay garantías y te faltan datos. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro contrato ponemos la póliza de responsabilidad civil que tenemos, la cobertura que tiene y el número de póliza, porque si hay un problema, independientemente de nosotros, ahí están los datos. Es que hacen falta. importantísimo que comprobéis en la empresa constructora que tenga ese seguro de responsabilidad civil y que vosotros podáis valorar que de verdad existe, porque luego en reformas, a ver, todos los intentamos hacer muy bien, pero incluso nosotros hemos tenido también algún error, alguna humedad, hemos mojado al vecino de abajo. Y para eso estamos nosotros primero, para resolverlo, y luego nuestro seguro también para abonarlo. Con lo cual eso es una garantía y una tranquilidad para nosotros como empresa constructora, pero para el cliente que está detrás, para quien está pagando la obra, es fundamental. Lo mismo que hablando de seguros, muchas veces no hay que olvidar que es importante también vuestro seguro del hogar. O sea, que lo tengáis un poco previsto, incluso contratado ya para la casa, porque os puede suplir a vosotros, si os reclaman a vosotros directamente. O sea Sí, que que todos los papeles estén en orden, tanto del personal que entra en la obra, el contrato que así lo manifieste, las garantías, los plazos, si el plazo está estipulado por ley, si es menor que el estipulado por ley, que os cubra todas esas garantías que necesitáis no solamente durante la obra, sino al finalizar la misma y que podráis, si luego hay un enchufe que no funciona. Esperemos que no haya cosas peores, pero que si hay algo que está mal, que se pueda, digamos, que podáis exigir vuestras garantías y para ello necesitáis ese contrato que esté perfecto. y Nos hacen una pregunta por acá, Luis, Tomás. Si es un error contratar empresas de reformas que no tengan arquitectos como tal en plantilla. Tú sabes que existe mucha chapuza, muchos manitas. Vale, veo que nos hacen una pregunta desde dirección aquí detrás de las cámaras. Nos hacen una pregunta, no sé si la habréis escuchado, si es importante que la empresa de reformas tenga arquitectos para la hora de dirigir la obra. A ver, no es algo importante y que la ley lo exija. A nivel personal, creo que es algo fundamental, pero claro, ese arquitecto no vale cualquiera, no vale un estudiante de arquitectura. No vale un arquitecto recién salido y que no tenga experiencia en reformas. Le tiene que ser un arquitecto con una experiencia demostrada en reformas para poder tener el control. Sí, sin ser un punto como para no contra un error de los que estamos hablando, que si la empresa de reformas no tiene un arquitecto en plantilla sea un error, sí es un aspecto importante. Para mí es un aspecto y importante. dejar claro que nosotros estamos hablando siempre de reformas integrales de viviendas y de viviendas unifamiliares. O sea, para que os hagáis una idea, primeras semanas se tira todo, tabiques, todo, se queda diáfano el piso y desde ahí construimos una vivienda y un hogar nuevo. O sea, obviamente, para reformar un baño no hace falta un arquitecto, salvo que el arquitecto vaya a poner los ladrillos. Y los Una azulejos. puntualización fantástica, Luis, porque estamos hablando de eso, reformas integrales. La casa se demuele por completo, bomba, y empezamos de nuevo, reconstruimos todo, instalaciones nuevas. Por eso sí que es muy importante tener una persona que primero coordine todo y tenga todo en la cabeza para que el resultado final se esté ejecutando correctamente desde los primeros pasos
y dos, que sepa técnicamente lo que está ejecutando. Claro. Bueno, vamos a seguir con nuestra lista que teníamos preparada. De todas maneras, si ves que nos dejamos algo o algo que te ha pasado, estaríamos encantados que nos lo cuentes en los comentarios. Nosotros lo leemos porque al principio íbamos a hacer un episodio muy centrado en los principales errores y al final hemos decidido que vamos a hablar de 7 errores que son los primeros que hemos pensado, porque los vamos a ir completando a lo largo de este tiempo. Correcto, son 7 errores muy son comunes. cosas Después que van vendrá saliendo, más que vamos ¿vale? a ir compartiendo con vosotros. Y bueno, suscribiros a nuestro canal de YouTube. Muy importante, darle al like a este vídeo para que se muestre al máximo de personas posibles. Y bueno, darle a la campanita para que no os perdáis los próximos episodios que vamos a compartir con vosotros. Bueno, el siguiente error es no avisar o no hablar previo a la reforma, tanto con el administrador como con los vecinos. El presidente. No me refiero a no me refiero a que vayas puerta por puerta llamando a cada vecino, hola, soy el nuevo, te la voy a liar durante unos meses. No. Pero Vengo aquí, vengo a hacer ruido. hablar con el presidente. Incluso nosotros en ocasiones preferimos que el cliente a lo mejor hable con el administrador y nosotros hablamos con el presidente. Bueno, tenemos una carta modelo en la que para presentar a la administración de la obra que se va a realizar, que está todo en ese sentido para mejorar las instalaciones, para mejorar el estado de la finca, que vamos a hacernos cargo también como empresa de reformas de todo lo que es proteger el portal, etcétera, para Claro. que, bueno, pues Y esté sobre todo en todo- orden con los vecinos. Sobre todo hay muchas cosas que son de sentido común, pero luego es verdad que cada comunidad tiene sus normas. Entonces nos encontramos comunidades que tenemos que proteger ascensor nosotros. Otras comunidades que ellos ya tienen una protección preparada y lo único que nos piden es ponerle y quitar los fines de semana. Que los aires acondicionados, hay 2 sitios donde está prohibidísimo ponerlos porque nadie quiere, porque hay tendederos, por ejemplo. Instalaciones generales de la finca, como puede ser la calefacción central, cuándo se puede Experiencias cortar. previas. Acuérdate en la calle Saint de Baranda, cuando íbamos a empezar la reforma, el administrador fue el que nos dijo, oye, esta casa tiene una estructura muy peculiar y tuvimos que parar, ir a hablar con un catedrático de la escuela, que es el que había hecho un informe sobre ese edificio, porque tiene un sistema constructivo que hay 13 o 14 edificios iguales en todo Madrid. Sí, es un sistema constructivo que nos encontramos allí en el, bueno, calle Alcalde de Baranda, para aquellos que no sois de Madrid, está en el barrio de Retiro, en Ibiza. Nosotros nos enfrentamos ahí a un problema cuando íbamos a hacer una reforma integral normal, demoler tabiques, etcétera. Pues nos encontramos con tabiquería de carga, no con muros de carga, sino que cada tabique tenía un distinto espesor para soportar distintas envergaduras de forjado, porque había forjados más pequeñitos, había forjados con luces más grandes, y claro, cada tabique se adaptaba a eso, que ya nos extrañó y justo nos habían advertido porque en una reforma anterior, haciendo un baño, simplemente tirando un tabique del baño, se cayó el forjado del quinto del sexto al quinto. Bueno, en este y caso. de hecho, cuando quitamos todo el falso techo de escayola, estaba toda la casa apuntalada con vigas de madera laminada. Y entonces, como este arquitecto catedrático de construcción, creo que era de la escuela, había hecho el informe, pues yo le llamé al estudio y le dije, oye, ¿me puedo reunir contigo un día? Me voy a hacer con la universidad y lo vemos. Y me dijo, sí, no hay ningún problema. No suele ser habitual, es un sistema constructivo que, bueno, pues fue un edificio que se estaba construyendo previo a lo que fue la Guerra Civil Española y que después ahí se paró, después se retomó después de una vez terminada lo que es la Guerra Civil, claro. Se retomó con unas características económicas pues muy diferentes, entonces se rehizo con una estructura diferente a lo que eran la primera, segunda y tercera planta, que estaban hechas de una manera, y sin embargo a partir de ahí las siguientes se hicieron con un sistema constructivo pues no pensado para reformas, sino pensado simplemente para construir barato. Y claro, estas son cosas que pueden ocurrir en reformas, tenerlo en cuenta y que vuestro arquitecto o la empresa de reformas sean también conscientes a la hora de tirar tabiquería, que miren los forjados y que miren cualquier cosa que pueda salir de lo habitual y de lo normal, porque nos lo podemos encontrar. Claro. Luego, a ver, partimos de la base que una reforma, lo hagas como lo hagas, por muy buena voluntad que le pongas, es molesta para los vecinos. Porque están durante el día oyendo pum, 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 pum. Yo en mi casa, mi vecino está reformando, incluso dedicándome a esto y entendiéndolo, me molesta. Pero tienes paciencia. Entonces, ¿Te molesta la reforma? qué mejor, me molesta el ruido, pero qué mejor que entrar con buen pie y que te cuenten la forma de actuar en la casa habitual. A nosotros nos ayuda y a ti como vecino, que además normalmente estás entrando de nuevas en una comunidad, pues te va a facilitar las Nosotros, cosas. los arquitectos, las empresas de reforma, nos vamos. Vosotros como vecinos os quedáis en esa comunidad. Pues muy importante empezar con buen pie y que todos entiendan que bueno, que habéis venido a ayudar y a dejar una
un edificio mejor entre todos, porque ya que vamos a renovar también las instalaciones que pasan por vuestra casa dentro de la finca general, pues al final es positivo para todos. Y luego, bueno, vamos a pasar al siguiente, que es cuando estás pensando cómo va a ser tú la reforma de tu casa, lo que nos pasa con muchos clientes es que ven la casa como está, y entonces para ellos la cocina tiene que estar donde la cocina, el dormitorio, entonces no están pensando en cómo van a vivir realmente ellos la casa, ni están diseñando y pensando cómo la van a querer en un futuro. Solamente se centran en cómo que necesitan la casa ahora y cómo la ven ahora. Vale, o sea que el error en una reforma integral se trata de no ver más allá de lo que el inmueble, de lo que el piso que has comprado, de las posibilidades que tiene. No te quedes solo con lo que ves. Busca ojos profesionales que te puedan ayudar a hacer una casa mejor. O sea, no solamente nosotros, hay muchísimas empresas de reformas que tienen esta capacidad. Nosotros somos los mejores. Para eso lo estamos haciendo este podcast y para eso lo estamos diciendo. Pero no podemos trabajar en todas las reformas. Tenemos una lista de espera en la que ahí tenemos clientes. Por cierto, puedes apuntarte a nuestra lista de espera para si quieres aquí hacer una reforma integral en Madrid. Puedes hacerlo aquí en las instrucciones que vas a tener en el enlace de este episodio, también en las redes sociales, en nuestra página web. Y nada, estaremos encantados de estudiar tu caso y atenderlo. Pero, de verdad, cuando compramos un piso y que es para reformar, la mayor ilusión, lo más bonito es Sí. poder ver qué resultados tiene, cómo puede quedar y cuáles son las posibles transformaciones y cómo mejorar tu vida futura. O cuando el cliente llega y ve la casa terminada y dice, esta es mi casa. Esta es mi casa, ¿no? Ese resultado, eso es muy Yo, bonito para nosotros así, cuando entregamos una casa. anécdota que tenga que ver con este punto, me estoy acordando a aquella casa del matrimonio chileno que fuimos a verla tú y yo, y entonces ellos tenían muy clara la casa que necesitaban, y realmente la casa que hicimos respondía a todo lo que ellos querían. Pero nada que ver donde ya lo venían. Necesitaban una cocina, un cuarto de estar, un salón, los dormitorios, y en cambio ellos lo único que hacían es donde estaba la cocina, como era muy grande, la hacían más pequeña porque necesitaban una cocina más pequeña, ahí metían a capón como podían el cuarto de estar, pero con el cuarto de estar iba a dar a un patio interior con muy poca luz, el salón se quedaba muy desproporcionado con luego la zona de dormitorios, y nosotros empezamos a decir, no, mira, es que la cocina la cambio de lado de casa, esto lo muevo aquí, esto... Y cuando lo vieron, dijeron, no puede ser, no puede ser, es que claro. Y eso es muy habitual en los clientes, en los que la cocina se queda donde está la cocina y nosotros somos capaces de ver si la cocina se puede o no. Porque Nosotros cuando entramos en un piso que mucha gente no lo comprende, porque a lo mejor tiene una visión espacial un poquito más menor en ese sentido que nosotros. Claro, nosotros vemos un lienzo en blanco. Nosotros realmente nos estamos mirando en qué instalaciones son los que nos puede condicionar, cómo nos condiciona la estructura, cómo nos condicionan los huecos exteriores, es decir, ventanas, terrazas, etcétera, patios, y de ahí nosotros limpiamos todo. Nosotros vemos cómo puede quedar una estructura completamente diferente al final. Y claro, lo único que necesitamos saber es si tú necesitas 2 dormitorios, necesitas 3 dormitorios, 4 dormitorios, un despacho para teletrabajar. Eso es lo que nos tienes que contar. Y nosotros transformamos tu vivienda para dejarte un hogar, vamos, espectacular y como a lo mejor no te hayas planteado. De hecho, es muy normal. Nosotros al principio también cogíamos el plano de la vivienda y empezamos con hacerle modificaciones, hasta que ya a la segunda o a la tercera nos dimos cuenta y es lo que seguimos haciendo a día de hoy. Borra líneas. Borramos todo. O sea, yo cojo la casa y nos quedamos con el perímetro, las ventanas, los pilares, las instalaciones y el resto ya tienes libertad. Luego es verdad que siempre solapamos lo que había con lo nuevo, porque si hay un tabique que está prácticamente donde estaba uno antiguo y se puede conservar e interesa conservarlo, porque hay muchas veces que no interesa conservarlo. Hay que ver cómo está construido ese tabique. Después de todos los meneos se quedan muy débiles, o hemos decidido hacer todo el interior en pladur y así hacer que todo lo nuevo trabaje de una manera y la envolvente de otra. Correcto. O sea que es cada uno... Pero vamos, esa manera de trabajar, de olvidar... Es importante lo que has dicho, es verdad. Nosotros lo podemos ver cuando estamos haciendo esa visita, pero después hay que... esa distribución que tenemos en la cabeza, trasladarla al plano, trasladarlo a medidas, a dimensiones, porque hemos tomado las medidas en el piso y ver si lo que teníamos en la cabeza realmente cabe, ¿no? Porque hay veces que por un poquito, a ver, cuando tenemos muchos metros cuadrados con viviendas amplias es más fácil, pero también trabajamos, como dijimos en nuestro episodio anterior, os retomamos, por favor, si no lo habéis visto, retomar el mismo. Trabajamos para pisos en 30 metros cuadrados como en casas de 1000 metros cuadrados. Claro. O sea, hacemos todo tipo de proyectos y de reformas. Cada una es un reto distinto y un cliente distinto
y unas ambiciones distintas de proyecto. O sea, que no. Pero al final responde todo a lo mismo, a hacerle el nuevo hogar a alguien. Una familia, una persona o lo que sea. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que es el último que vamos a tratar en el episodio de hoy para no alargarlo demasiado. Y nos ha pasado muchas veces, que es cuando el cliente se centra mucho en una parte de la vivienda olvidándose del resto. Es decir, lo ideal, bajo nuestro punto de vista, es que la reforma sea acorde, general de toda la casa y acorde en calidades, acorde en la dedicación. Otra cosa es que tú puntualmente le dediques un detallito especial o hagas un plus, pues en mi baño que quiero que tenga algo especial, en mi cocina que tenga algo especial, en mi salón que tenga una estantería a medida. Yo me refiero a, y que lo hemos vivido, a focalizar todos los esfuerzos, principalmente económicos, de diseño, de tiempo, en, por ejemplo, un baño. No, vamos a Y poner un olvidarte del ejemplo. resto. Mira, un Pero ejemplo poner- muy claro. O sea, no vamos a decir la calle, es cerquita de lo que es la calle Alcalá. Ahí tuvimos unas clientas, en este caso, que se enfocaron por completo en la cocina. O sea, la Sí. cocina para ellas era la parte primordial de la vivienda, pero hasta tal punto que invirtieron el 60% de su presupuesto en la cocina. Claro, dejando el 40% del presupuesto para el resto de la obra. ¿Qué ocurrió? No pudimos poner armarios adecuados, tuvimos que reducir capacidad de almacenamiento. La cocina quedó espectacular, el salón y cocina, en ese sentido, quedó espectacular. Tuvimos que recurrir a un suelo laminado en lugar de un suelo de madera. Tuvimos que recurrir a unas ventanas de PVC un poquito más básicas y con un cristal que no era a lo mejor el más adecuado para lo que queríamos, porque claro, nos limitó el presupuesto de la cocina. Quedó muy bonita, pero se trata de que el presupuesto sea bueno para Claro. toda la obra, no solamente para un punto en especial de la obra, que le puedes dar más cariño, pero si en vez de haber elegido una encimera de piedra, hubiéramos elegido una encimera de porcelánico, hubiéramos cogido parte de ese presupuesto sin perder en estética para el resto de la vivienda, pero ahí es que fue claro Es lo que predominaba. un poco que esté equilibrado, ¿no? Tú no puedes tener una cocina lacada con las mejores calidades en encimera, electrodomésticos tope de gama, todo de gama alta, con un suelo muy, muy básico. Porque es que el suelo está en contacto con ese producto y no luce igual. No pudimos regular, claro, tuvimos que recurrir, perdón, a una tarima. Un suelo laminado es un suelo flotante que se coloca sobre el suelo o la base del suelo del estado actual. Claro, eso hacía que tuviéramos ahí ondas en el suelo, luego la capacidad de los muebles. Bueno, sabéis que no soy un fanático de los suelos laminados, ni muchísimo No, menos. no. Siempre que puedo intento instalar otro tipo de material más, Que a la larga dan mucho mejor resultado. sí, o sea que- quizá para una reforma que sea para alquiler o tal, el laminado es una muy buena opción, o tarimas flotantes de SPC o de PVC, pero para una reforma que va a ser para tu vida, utiliza el enfoque general de la casa adecuado al presupuesto que tú tienes. Pues ahora me estaba acordando de otro ejemplo, que es una reforma de una vivienda unifamiliar que hicimos por la zona de Arturo Soria, ¿Mm? y por la calle Mesena. Bueno, os vamos diciendo calles, pero que sepáis que no coinciden las calles con la realidad, ¿vale? O sea, te estoy diciendo la calle Mesena y no es la calle Mesena, pero puede ser una perpendicular. Se cuenta el pecado, pero no el pecador. Y no, también para que si algún día... Hay que mantener la privacidad de nuestros clientes. Estéis tranquilos en ese aspecto. Y en ese caso me acuerdo que estábamos viendo la casa cuando no habíamos empezado, estamos valorando el proyecto, cómo hacerlo, en qué invertir el dinero del presupuesto que teníamos, y el cliente me dice, no, las ventanas las voy a conservar, porque las ventanas veo que están bien. Y yo le decía, Miguel, las ventanas están igual de mal que el resto. Entonces, cuando tengas toda la casa nueva, estas ventanas no va a haber quien las mire. Estamos hablando de un chalet unifamiliar, no estamos hablando ni siquiera de un piso, sino un unifamiliar que es muy importante también toda la eficiencia energética. Y que fue que las dejamos. Eran unas ventanas de aluminio, color natural, con cristal simple. Más de 30 años. Nada que ver con unas ventanas las que se ponen hoy en día. No me estoy refiriendo a ventanas de perfil oculto, no, una ventana normal de aluminio con rotura de puente térmico o de PVC buenas con un cristal doble. ¿Qué pasó? Pues que ya empezamos la obra y cuando la obra empezó a avanzar y se empezó a ver acabada, claro, aquellas ventanas allí... Eran lo más nuevo que en aquel momento tenía la casa cuando empezamos la reforma, pero claro... No pegaban y decían, entonces al final pues hubo que hacer algún cambio de última hora y sobre todo lo que todos no queremos en nuestra reforma, que es meter un dinero extra que no habíamos contado para las ventanas. Un dinero muy importante. Sí, bueno, en este caso era importante. Estamos hablando de eran muchas un ventanas, capítulo de más de 25.000 euros. Eran muchas ventanas, pero era una cosa que
que se avisó desde el primer momento que esto era importante, que había que hacerlo. Que hubiésemos a lo mejor... Estamos contando errores, no estamos contando éxitos. Esos 25.000 euros no hace falta quitárselos a una partida en concreto. Le quitas un poco a la iluminación, un poco a la electricidad, un poco a la cocina, un poco a la fontanería, un poco al suelo, un poco al material y acabas reuniendo esa cantidad. O sea que... Sí. Bueno, hemos contado algunos errores, en concreto 7 errores bastante comunes a la hora de reformar casas y que debemos evitarlos todos, pero esperamos, como decía antes, vuestros comentarios para que nos contéis si habéis reformado una casa, qué errores habéis cometido o bien qué errores crees que se nos han quedado un poquito en el tintero para que podamos también comentarlos en próximos episodios. Y nada, lo que os decía antes, suscribiros a nuestro canal de YouTube, el darle al like a este vídeo, no os olvidéis de darle a la campanita también para que estéis informados de cuando publicamos nuevo contenido y esperamos que veros en los siguientes episodios. Por mi parte, solamente pediros eso, comentarios de qué temas os interesan, que seguramente formen parte de futuros episodios de Detrás del Metro Cuadrado. Y recuerda que en nuestra web arquitectosmadrid20.com tienes toda la información sobre nosotros, métodos de contacto o en las redes sociales. Y muchas gracias por escucharnos y vernos una vez más y nos vemos en futuros episodios. Muchas gracias.